Bueno, Luciana, lo decíamos antes de irnos a la pausa, porque cada vez uno destina mayor parte del sueldo a pagar alquileres y también a pagar servicios. Y también se caen los contratos de alquiler anticipadamente por falta de pago. Vamos a presentar a Pedro Butaufouco, que es del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Gracias, Pedro, por venir. Bueno, es el Centro de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, bien aclarado. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo, no? El sueldo no alcanza ya ni siquiera a pagar la totalidad del alquiler. Es verdad. Nosotros, en nuestros datos que tenemos, el Centro de Corredores Inmobiliarios, CECIN, es una entidad que ha nacido hace 2 años para luchar por nuestra profesión, por los derechos que tenemos nosotros. Nosotros somos 7.000 matriculados en Capital Federal, de los cuales estamos todos afectados por la situación económica que estamos pasando. Hay un porcentaje, cientos, que ya han cerrado y otros en vía de cerrar. La falta de construcción, la falta de incentivo a la construcción nos ha llevado a que muchos compañeros han cerrado su inmobiliaria. Es verdad, hay muchos contratos que se han caído y otros que lo han renegociado. Las encuestas que hemos visto todos en diarios, es una encuesta, a mi parecer, sesgada, donde hay un universo de 4.000 personas en el cual no se toma todo el país en general. Tomamos Capital y Buenos Aires, Capital, que nos afecta a nosotros, hay una importante rescisión de los contratos, fundamentalmente por 2 cosas, la inflación y los salarios. Desde el Centro de Corredores Inmobiliarios, los que decimos que la madre de todas las batallas es la inflación, por un lado. Y por la otra es la paritaria, para que esos sueldos vuelvan a establecerse y lleguemos a pauta de años atrás, donde se podía pagar un alquiler tranquilamente y no era el 40%, el 45% o lo que fuera, era un 25% del ingreso del grupo familiar. Cuando se dice que se cayeron, ¿significa que eran contratos que estaban establecidos y que se decide rescindir porque no se puede pagar? En algunos casos es así, es verdad. En otros se vuelve a repactar el contrato, no aplicando, por ejemplo, porque es un buen inquilino, no aplicando los índices establecidos para incrementar el alquiler. Eso es otra cosa también. Nosotros no podemos indemnizar, nosotros no somos dueños de las propiedades, nosotros somos intermediarios, como corredores inmobiliarios cumplimos una función, somos intermediarios y como intermediarios muchas veces tenemos que intermediar, no con el inquilino, con el propietario, que de repente dice la inflación fue el 50%, el 48%, y no lo podemos poner. Por eso sería importante aquí, disculpando que lo interrumpa, no. Mariano, la ley de alquileres, que el año pasado se cayó, no se pudo debatir en el Congreso. Sí, que se viene planteando desde hace mucho tiempo y el propio gobierno lo ha esgrimido como un argumento de campaña y de gestión y que todavía no ve la luz. Y la verdad que uno le pregunta, por supuesto, la posición de los corredores inmobiliarios es uno, pero también si uno pregunta por aquellas personas que están alquilando una propiedad, se ven asfixiadas por todos lados, se ven asfixiadas por las actualizaciones que plantean los propietarios respecto del valor del alquiler, también por las condiciones que rodean ese alquiler que terminan engrosando y haciendo más difícil el Pero acceso. sí es el propietario el que le paga a las inmobiliarias, eso sí cambió. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros por una modificación del jefe de la ciudad, Horacio Larreta, nos cercenó el 50% de los honorarios. Nosotros acá en Capital Federal no le podemos cobrar a los inquilinos. Hizo no una ley de alquileres, Larreta, sino que hizo una modificación a nuestros honorarios, la ley 2340. Ahora bien, ¿qué trajo eso? ¿Mayor posibilidades de alquilar? No. ¿Qué es lo que hicimos nosotros desde el centro, desde los colegios, de la Cámara Inmobiliaria? Plantear una ley que sea equitativa para todos. Es decir, que haya un índice en el cual no vamos a aumentar el 30% o el 40% anual, sino que sea entre el salario y la inflación. Obviamente, hoy el salario pierde porque la inflación es muy alta.
¿Hay inversiones que se estén desarrollando con el objetivo de alquilar o los propietarios están todo lo contrario No, retrasando? es muy buena pregunta. Desde el gobierno no hay ninguna política, salvo la que sabemos ahí en Parque de los Patricios, la Villa Olímpica, no hay viviendas sociales. Porque al tener viviendas sociales, si el gobierno se dedicara a hacer viviendas sociales, el problema del alquiler sería menos. Es decir, cada uno puede tener su posición con respecto a los créditos hipotecarios, pero movió el mercado y muchos inquilinos hoy son dueños. Lo que la mayoría de nosotros queremos es que muchos inquilinos pasen a ser dueños. De esta forma, como está planteada la actual política económica, no van a ser nunca dueños y cada vez les va a costar más alquilar una Ahora, propiedad. Fernando, la inflación, va a haber inflación este año, ¿no? Seguramente un poquito menor que el año pasado. Los alquileres van a seguir aumentando. Está por verse eso. Está por verse. ¿Cuánto va a ser la inflación estimada en el 2019? No, se está hablando de 40% frente al 47.6 del año El pasado. Fondo Monetario igual pero ya subió sus expectativas de lo que iba a ser fue la inflación subiendo este desde el año. 23 inicial, ya está en estamos en 31 y pico, 40%. claro. Sí. Sí, no, digo, el Fondo Monetario, que uno piensa que será un piso, no un techo, cada vez que tiene que actualizar la información, lo va elevando. Y recién estamos en marzo. Y además pensemos que los contratos de alquiler se pactan con una cantidad de A tiempo 2 años. anticipado, con lo cual estas señales que están dando tan equívocas desde el gobierno, lo único que promueven es que los propietarios digan, quiero cubrirme y fijo un aumento. Si me disculpan, nosotros presentamos un proyecto de ley donde hay bases fundamentales que el índice ese que estabas hablando vos recién sea un índice consensuado entre el coeficiente de variable salarial y la inflación. Otra cosa que estamos proponiendo, desgravación impositiva. Yo soy constructor, o el constructor mismo, quiere hacer vivienda. Hoy no puede, porque la presión fiscal es tremenda. Lo que queremos nosotros, que ese constructor tenga algunas exenciones impositivas. ¿Para qué? Para que durante 8 años después lo dedique y lo vuelque al mercado inmobiliario. Y estamos hablando del privado, porque esto lo tendría que hacer el gobierno, pero no lo está haciendo. Si nosotros en la ley que propusiste, el proyecto de ley que vamos a presentar, que hemos presentado, consensuando toda la provincia de Buenos Aires, capital y todo el país, es un proyecto de ley que es equitativo. Es decir, la anterior ley que se vetó, esa ley era equitativa, nos embromaba todo. Una realidad, familias que se van a vivir a lugares más chicos y además jóvenes que vuelven a la casa de sus padres. Es verdad. Van al conurbano, se comen 1 o 2 horas de viaje, cosa que antes no lo hacía, van a pensiones. Eso es verdad. ¿Y los jubilados dónde van? También. Es decir, la misma situación que tenían hace 2 años atrás. Bueno, Adrián, no perdón, hay son vivienda... los mejores casos esos, donde van de un techo al otro, pero lo estamos viendo aquellos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, el incremento de personas que viven en la calle y familias, no solamente eso lo percibimos hombres todo. adultos. Eso lo percibimos nosotros como corredores inmobiliarios, intermediamos para eso, que no ocurra y que sea sin llegar a tocar intereses ni de los propietarios ni de los inquilinos. Es decir, una ley es justa, tiene que ser justa para todos. ¿Cuál es hoy la rentabilidad de un inmueble puesto en alquiler? Generalmente siempre fue el 1%. Hoy estamos en el 0,2%. Hoy la tasa del ELIC está en 64%. Ponele, pero yo te digo, yo soy hijo de italiano y de constructor. Antes mi papá construía una casa, un departamento, una persona construía un departamento, vos sabías que tenía el 1 mensual, el 12% anual de rentabilidad en dólares. Hoy es el 0,2. A ningún privado, a ninguna persona se le ocurre invertir estando las tasas de la LELI, como decís vos. Es decir, ¿para qué voy a estar construyendo si me matan con los impuestos, me matan con esto y después no me da la rentabilidad que necesito? Mi sensación, no sé si tienen la misma y esto para cerrar, es que cada vez se alquilan más habitaciones. Sí. Y que esa es una modalidad que no era tan frecuente, o al menos yo no recordaba, con tanta habitualidad en la de ciudad otra de Buenos forma. Aires. Antes estaban las pensiones, los conventillos, hoy están tipo hósteles, que los transforman en hósteles, que son, en realidad, son pensiones disfrazadas, ¿no? Sí, que no es para no son algunos los que hósteles vienen de Europa, no son los hósteles de otro lado. Que se están utilizando para sobrevivir y no para que sea la habitación o el lugar de permanencia de un turista. Por supuesto. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Bien,